Hola, muy buenas a todos. Estamos en esta finca que os enseñé hace un par de meses, que ahora os pondremos el antes. Una finca que estaba comida de barrillo, sin producción, desfoliada, medio seca. Y quiero que veáis, hoy es día 21 de abril del año 2025. Quiero que veáis cómo ha evolucionado la finca, qué es lo que le hemos hecho y qué es lo que le vamos a hacer. Mira, estamos en los mismos olivos que grabé, que creo que fue por aquí o un poquito más a la izquierda. Pero vamos, básicamente estos son los olivos. Si veis, tienen ramas secas. Este olivo quizás sea de los peores, ¿no? Bueno, ahí tenéis otro que está también bastante mal. Como sabéis, esto es un olivar donde la cubierta vegetal siempre se lo ha comido. Aquí llegaba la hierba a la cintura, no se quitaba la hierba bien, nutricionalmente estaban regular y tenían una plaga de barrillo bastante considerable. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí hoy? Pues bueno, esto es una finca que no gestiono yo de forma directa, pero sí que pues me pilla aquí al lado de unos olivos que yo tengo, que yo asesoro o que gestiono, mejor dicho, y me he venido por aquí para ver cómo está evolucionando. Esta finca lo que se le ha hecho, en primer lugar, porque el diagnóstico era claro, era un problema de barrillo muy grave, por una mala gestión de la hierba y una deficiencia nutricional. De hecho, ahí estáis viendo varetas en el suelo, porque esto ni siquiera se desvaretaba. Ahí enfrente estamos desvaretando olivos que estaban prácticamente abandonados. Veréis la cosecha tan grande que va a tener este año. Y nada, ¿qué es lo que le hemos hecho aquí? Por supuesto, se ha mejorado la gestión de la cubierta vegetal. Este año ha sido bastante complejo poder eliminar bien la hierba, y veis que se ha quedado un cuchillillo, que eso se va a terminar de quitar ahora, pero en definitiva la hierba pues prácticamente está eliminada por completo. Veis que ahí hay pendientes, aquí, como vuelvo a enseñaros, la erosión es cero. Y lo siguiente que hemos hecho ha sido limpiar los palos con GM, jabón potásico del huevo del barrillo. Una de las cosas que tenemos que ver, creo que no ha dado tiempo a toda la parcela a limpiarlo bien, pero una de las cosas que he venido a ver hoy es a ver si se ven ninfas del barrillo por el cultivo. Normalmente se suele ver en los cortes de vida, se suelen ir viendo pues las ninfas. He visto algunas, pero la verdad que hay muy pocas. ¿Por qué? Se ha controlado bien la cubierta vegetal y eso pues deriva en un mejor control, ¿no? Entonces, lo siguiente que hemos hecho, se le ha dado un tratamiento con cobre y nutrición de los fertilizantes nuestros. Aquí estáis viendo cómo está desarrollando el olivo, la flor que tiene, que va a ser una floración también muy interesante. Yo creo que esta finca va a tener una cosecha muy buena, a pesar de todos los secos que tiene y el mal estado en el que se encontraba, porque tiene floración también. Ahora voy a enseñar otra finca que llevamos 2 años recuperando del barrillo. Aquí normalmente en los cortes estos de vida se suelen ver los insectos, alguna vez los adultos, pero parece que este año no tiene mucho. ¿Veis? Se han limpiado los palos, algún huevo ha quedado, normal, ¿vale? Y eso lo que hace es disminuir, por un lado, la población de insectos que tenemos, y luego lo que vamos a hacer es que si vemos adultos en los próximos, o adultos o ninfas en los próximos 2-3 semanas, se les va a hacer un tratamiento foliar con un insecticida específico para eliminar ya por completo la plaga. Ya veis la flor que tiene, una flor larga, los crecimientos que está teniendo la planta por delante. Mirad, tiene un poquillo de algodón, pero no es prácticamente nada. Fijaros este olivo, simplemente que este olivo está prácticamente seco. Fijaros cómo estaban las ramas secas y todo hecho polvo. Y mirad que está recuperándose por ahí la parte que tiene su flor. Ya digo, esta hierba la vamos a eliminar también ahora. De hecho está el tractor allí enfrente con el conquir dándole vuelta. Y para el ramón que tiene, pues tiene hasta su floración lista. Le vamos a dar otro tratamiento foliar ahora, el segundo ya de primavera, con su nutrición. ¿Veis? Ahí donde se ha cruzado, pues ha quedado perfecto. Mirad qué tallos lleva ya, su floración, su crecimiento. Y bueno, así es como está. ¿Veis cómo se está vistiendo ya las ramas también? Así es como está. Pronto, en un par de meses, volveré por aquí, o mes y medio, ya veremos. Y veremos cómo está. Yo la verdad que para cómo estaba y cómo se ha quedado, lo veo bastante bien.
Lo que vamos a seguir haciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaros qué floración trae, qué tallos tiene. Solo se le ha dado un tratamiento, como digo, le vamos a dar otro ahora. Y lo que vamos a hacer es vigilar que no haya insectos adultos. Cuando haya insectos adultos le vamos a hacer un tratamiento fitosanitario para su total eliminación. La cubierta vegetal no se le ha echado nada de herbicida, ha sido solo pase de conquirde. Vamos a seguir dándole para terminar de eliminar esas 4 hierbas que quedan, porque esas hierbas pueden ser de refugio para el insecto. Y vamos a darle un tratamiento ahora, le vamos a dar otro en postfloración. Y nada, se está desbaretando porque esto estaba sin desbaretar. Ahora voy a enseñar otra parte de la finca en otro vídeo para que veáis qué es lo que estamos haciendo también para recuperarlo. Y bueno, el color que tiene ya el olivar pues no tiene nada que ver con el que era. Pues nada, os seguiré informando de cómo va evolucionando esta finca.